Estás de pie en el sofocante calor de agosto del hipódromo, el aire denso con el hedor a sudor, estiércol y miedo. Ante ti, un hombre, antaño un poderoso visir, es paseado en un burro, mirando hacia atrás. No es una ejecución rápida, es un espectáculo meticuloso y aniquilador del alma. Y ahora, por favor, detén el video y suscríbete a nuestro canal. Para poder seguir haciendo videos como este, necesitamos llegar a 1000 suscriptores lo antes posible. Gracias. El año es 1622. Y el hombre en el centro de este teatro grotesco es Dilaver Pasha, el gran visir, cuya ambición había volado demasiado cerca del sol de un niño sultán, Osman II. Apenas unas semanas atrás, Dilaver había caminado por estos mismos terrenos con el paso seguro de un hombre que comandaba ejércitos y susurraba consejos al oído del Padishá, la sombra de Dios en la tierra. Ahora era la sombra de un hombre, una lección pública sobre el arma más potente e insidiosa del imperio, la humillación. No se trataba de la finalidad cruda y brutal de la espada del verdugo, que, a su manera sombría, ofrecía una especie de dignidad. Este era un descenso cuidadosamente orquestado al olvido social, un castigo reservado para aquellos cuyos crímenes no eran meramente contra el Estado, sino contra el orden mismo de las cosas. La multitud, un mar volátil de mercaderes, artesanos y clérigos enturbantados, se burlaba y escupía, sus rostros una mezcla de curiosidad mórbida y furia justiciera, avivada por los susurros de los genízaros que habían orquestado esta caída. Los soldados, la supuesta infantería de élite de esclavos del sultán, eran el verdadero poder en este momento. Eran los ejecutores del sistema, sus rostros impasibles, su lealtad una mercancía vendida al mejor postor o al demagogo más persuasivo. Se habían vuelto contra su amo, el joven sultán Osman, y su visir era el primero en pagar el precio en la moneda de la vergüenza. Imagina la tortura psicológica de todo aquello. Cada burla, cada escupitajo, era un martillazo contra el edificio del trabajo de toda una vida. Dilaver Pasha, un hombre que una vez había decidido el destino de miles con un movimiento de su muñeca, era ahora una marioneta indefensa en un auto sacramental de su propia ruina. Sus ojos, antes agudos y calculadores, eran ahora pozos vacíos de desesperación, escudriñando a la multitud no en busca de aliados, sino de un solo rostro que contuviera un atisbo de piedad, un atisbo que no encontraría. Esta era la genialidad de la humillación otomana. Convertía al público en cómplices. Hacía de cada ciudadano un participante en la degradación, transformando una sentencia legal en un acto comunal de purificación, expulsando al transgresor para reforzar el precario sentido de pertenencia del colectivo. El paso lento y deliberado del burro era parte de la coreografía, asegurando que cada ciudadano en cada barrio de Constantinopla fuera testigo. No era simplemente un castigo, era una forma perversa de comunicación, un mensaje del estado profundo de los genízaros a cualquiera que se atreviera a apoyar las reformas del sultán. El mensaje era claro. El poder no residía únicamente en los salones de mármol del palacio de Topkapi. También se enconaba en los cuarteles, en las cafeterías, y ahora se proclamaba en las calles, usando la dignidad rota de Dilaver como su estandarte sangriento e innegable. La arquitectura psicológica de tal castigo era tan intrincada y sofocante como los sinuosos callejones de la propia ciudad. No comenzaba con el espectáculo público, sino en el escalofriante silencio de las cámaras interiores del palacio. Imagina esto: el momento del arresto. No habría sido una lucha violenta, habría sido un asunto silencioso, casi cortés. Un grupo de Bostanzi, los guardias imperiales, con sus rostros sombríos e ilegibles, aparecería en la residencia del visir. No habría acusaciones a gritos ni espadas desenvainadas. Solo una simple y devastadora declaración, quizás de su aga: el sultán o aquellos que ahora hablan por él requiere su presencia. En ese instante el mundo se derrumbaría. Los sirvientes aduladores se paralizarían, su lealtad evaporándose como la niebla de la mañana. El aire mismo en las habitaciones lujosamente decoradas, una vez lleno del aroma del incienso y el murmullo de los peticionarios, se volvería frío y tenue. El visir, un hombre como Dilaver Pasha, sería despojado de sus ropajes formales, los pesados caftanes forrados de armiño, que no eran solo vestimentas sino símbolos de su posición, su proximidad al poder. Se le daría una prenda simple y tosca, el atuendo de un prisionero común.
Este acto por sí solo era una profunda forma de castración simbólica. Su turbante, el intrincado tocado que denotaba su rango, su erudición y su piedad, sería desenrollado y desechado, reemplazado por algo degradante. Un simple gorro de fieltro o, en algunos casos, nada en absoluto, dejando su cabeza rapada expuesta, una marca de profunda vulnerabilidad en una sociedad donde el tocado de un hombre era su honor. Luego vendría la espera. Sería retenido en una habitación pequeña y oscura, quizás una de las infames jaulas dentro del complejo palaciego, donde el silencio sería su único compañero. Este era un elemento crucial del proceso. La incertidumbre, la privación sensorial, el aislamiento repentino y total, todo estaba diseñado para quebrar el espíritu de un hombre antes de que su cuerpo fuera siquiera tocado. Se le dejaría contemplar su caída, repasar cada decisión, cada alianza, cada palabra susurrada que lo había llevado a este punto. La paranoia, compañera constante de cualquier funcionario otomano de alto rango, se convertiría ahora en una fiebre furiosa. ¿Había sido traicionado? ¿Por quién? ¿Su segundo al mando? ¿Un pasha rival? ¿Una esposa del harén que buscaba promover a su propio hijo? Las preguntas lo carcomerían, vaciándolo desde dentro, dejando un cascarón de hombre para que el público lo contemplara. Esta era la obra de los ejecutores cómplices del sistema, hombres que entendían que el verdadero poder no era solo la capacidad de matar, sino la capacidad de deshacer a un hombre, de desmantelar su identidad pieza por pieza hasta que no quedara más que un recipiente de vergüenza. Eran los maestros de este arte oscuro, los médicos del alma a la inversa, aplicando expertamente presión en los puntos más frágiles de la psique. El viaje del funcionario deshonrado por las calles de la ciudad era una clase magistral de guerra psicológica, un cuadro en movimiento de ruina diseñado para un máximo impacto público. La elección del animal era en sí misma un insulto calculado. Un caballo era la montura de un guerrero, de un noble. Un burro, por el contrario, era la bestia de carga del plebeyo, del campesino, del necio. Ser montado en uno, especialmente mirando hacia la cola, era ser equiparado visual y simbólicamente con los peldaños más bajos de la sociedad. Era una declaración de que este hombre, que una vez cabalgó a la cabeza de ejércitos en un magnífico semental árabe, era ahora menos que el más humilde aguador. A medida que la procesión serpenteaba por los laberínticos barrios de la ciudad, desde los opulentos mercados del Gran Bazar hasta las sórdidas viviendas cerca del Cuerno de Oro, ganaba impulso. A los guardias iniciales se les unirían pregoneros, hombres pagados para gritar los crímenes del prisionero reales o fabricados en cada esquina. Sus voces, amplificadas por los estrechos confines de las calles, resonarían en las fachadas de piedra y madera, asegurando que nadie pudiera fingir ignorancia. «Contemplad al traidor», gritarían, «ved el destino de aquellos que anteponen la ambición a la lealtad. El que se dio un festín con la plata del tesoro ahora mendiga vuestra piedad». Las acusaciones eran a menudo vagas pero incendiarias, diseñadas para aprovechar los resentimientos latentes de la población contra los ricos y poderosos. La reacción de la multitud era una parte crucial del ritual. Su participación transformaba el castigo de un acto sancionado por el Estado en uno comunal. No eran observadores pasivos, eran participantes activos en la humillación. Los niños corrían al lado, imitando a los pregoneros. Su crueldad inocente, un escalofriante reflejo del fervor de sus padres. Los mercaderes saldrían de sus tiendas para arrojar verduras podridas o despojos, la suciedad física una manifestación de la mancha moral que estaban arrojando sobre la víctima. No se trataba de violencia de turba al azar. Estaba sancionada, fomentada y cuidadosamente gestionada por los guardias genízaros que flanqueaban la procesión. Ellos marcaban el ritmo, dirigían la ruta, y su mera presencia daba a la multitud licencia para entregarse a sus impulsos más oscuros. Para la víctima, como Dilaver Pasha, esto era una agonía que superaba el dolor físico. Cada rostro en la multitud era un espejo que reflejaba su propia desgracia. Veía a sus antiguos colegas, que ahora apartaban la mirada, o, peor aún, se unían a las burlas para señalar su propia lealtad al nuevo orden. Veía a la gente común que una vez había gobernado, sus rostros contorsionados por un odio que se sentía a la vez profundamente personal y completamente impersonal.
El lento e interminable viaje era un descenso a un infierno en vida, donde cada vista, sonido y olor reforzaba su aniquilación total y completa. El sol abrasador, las moscas zumbando alrededor de la inmundicia adherida a su ropa, el hedor de su propio sudor mezclándose con la podredumbre de la basura que le arrojaban, era un asalto sensorial total que no dejaba ningún rincón de su conciencia intacto por la humillación. La culminación de esta degradación pública a menudo tenía lugar en un lugar de importancia simbólica, con mayor frecuencia el hipódromo, el antiguo corazón de Constantinopla, o frente a la puerta principal del propio palacio de Topkapi. Esta elección de lugar era deliberada, transformando el castigo de una mera procesión en una gran pieza de teatro político. El hipódromo, en particular, era un espacio cargado de historia, un lugar donde los emperadores habían celebrado triunfos y donde las pasiones de las facciones de la ciudad a menudo habían estallado en violentos disturbios. Ser avergonzado allí era tener la propia deshonra inscrita en el alma misma de la ciudad. A medida que la desdichada procesión llegaba a su destino final, la multitud crecía, presionando un muro humano de condena. Aquí se desarrollaría el acto final. A veces, la víctima era forzada a hacer una confesión pública, sus palabras apenas audibles sobre el rugido de la turba, su espíritu tan quebrado que recitaría fácilmente cualquier lista de crímenes que se le presentara. Esta era la victoria final para el sistema. No solo castigar el cuerpo, sino capturar y reprogramar el alma, forzando a la víctima a convertirse en el autor de su propia infamia. La confesión servía para legitimar todo el proceso, transformando el golpe de Estado o la purga política en un acto justo de justicia. Era una herramienta de propaganda perversamente efectiva, que reforzaba la narrativa de que el antiguo régimen era corrupto, y el nuevo, nacido de esta misma violencia, era el verdadero defensor de la fe y el Estado. En otros casos, la humillación se agravaba con más tormentos físicos, cada uno cargado de significado simbólico. A un juez corrupto se le podían lavar simbólicamente las manos en plomo fundido. A un visir acusado de abrirse camino al poder con palabras dulces se le podía perforar la lengua. No eran actos de crueldad al azar, eran una forma de poesía brutalista, el castigo ajustándose al presunto crimen de una manera que era a la vez grotesca y fácilmente comprensible para las masas analfabetas. Los ejecutores de este sistema, los sagas genízaros y sus lugartenientes, observarían desde una ligera distancia sus expresiones una máscara de severo deber. Eran los directores de esta obra, las figuras silenciosas y melancólicas que habían preparado el escenario y elegido a los actores. Su poder se afirmaba no por sus propias acciones, sino por las acciones que obligaban a otros a realizar, los pregoneros, la multitud y la propia víctima. Estaban demostrando su control sobre la narrativa del imperio, probando que ellos, y no el enclaustrado sultán, eran los verdaderos árbitros de quién pertenecía y quién sería expulsado. Para la víctima indefensa en el centro de todo, esta etapa final era la esmerti, la muerte más allá de la muerte. Incluso si se le concediera la piedad de una ejecución rápida después, su nombre ya estaba destruido, el honor de su familia arrastrado por el fango, su legado reescrito como una historia con moraleja de arrogancia y fracaso. El coste psicológico de estos rituales se extendía mucho más allá de la víctima inmediata, filtrándose en los cimientos mismos de la sociedad y la gobernanza otomanas. Para la clase dirigente, la amenaza siempre presente de tal caída creaba una atmósfera generalizada de paranoia y desconfianza. Cada funcionario, desde el escriba más humilde hasta el pasha de más alto rango, entendía que su posición era precaria, su fortuna descansando sobre las arenas movedizas del favor imperial y las traicioneras corrientes de la intriga cortesana. Esto generó una cultura de extrema cautela, adulación y puñaladas por la espalda. Un funcionario ambicioso dedicaría tanto tiempo y recursos a construir redes de espías e informantes, y a planear la caída de sus rivales, como a la administración real de sus deberes. El sistema, en efecto, fomentaba la misma corrupción y traición que tan brutalmente castigaba. Un visir podría dudar en dar al sultán un consejo honesto pero desagradable, temiendo que cualquier fracaso político pudiera ser reinterpretado como traición por sus enemigos, llevándolo a ese mismo paseo en burro por el hipódromo. Este terror constante y de bajo grado
era una herramienta de control para el sultán, una forma de mantener a sus poderosos sirvientes en un estado de ansiedad perpetua, impidiendo que cualquiera de ellos acumulara suficiente poder para desafiarlo directamente. Sin embargo, era un arma de doble filo. Este mismo clima de miedo a menudo paralizaba una gobernanza efectiva, llevando a la indecisión, la ineficiencia y una preferencia por políticas egoístas a corto plazo sobre la planificación estratégica a largo plazo. El tirano disfuncional, ya fuera un sultán débil manipulado por su harén o un gobernante paranoico como Ibrahim el Loco, usaba este sistema para proyectar fuerza, pero en realidad era un síntoma de las profundas debilidades institucionales del Estado. Los ejecutores cómplices del sistema, los cortesanos y burócratas que navegaban por este paisaje traicionero, desarrollaron una forma única y corrosiva de resiliencia psicológica. Se convirtieron en maestros de la regla no escrita, adeptos a leer los sutiles cambios en los vientos políticos. Su supervivencia dependía de su capacidad para unirse a una estrella en ascenso mientras mantenían simultáneamente una distancia plausible, listos para cortar lazos y unirse al coro de condena en el momento en que la fortuna de su patrón cambiara. Esto creó un gobierno de camaleones, hombres cuya habilidad principal no era el liderazgo o la administración, sino la supervivencia política. Eran los pragmáticos definitivos, sus brújulas morales destrozadas por las brutales realidades del sistema al que servían. Su complicidad no nacía necesariamente de la malicia, sino de un cálculo escalofriantemente racional. Participar en la degradación de otro, o arriesgarse a convertirse en la próxima víctima. Esta dinámica aseguraba la perpetuación del ciclo de humillación y castigo, ya que cada nueva generación de funcionarios aprendía que la forma más segura de asegurar su propia posición era ayudar en la espectacular ruina de sus predecesores. Los efectos dominó de estas humillaciones públicas se sentían no solo dentro de los muros del palacio, sino en todo el tejido social del imperio. Para la gente común, el espectáculo era una experiencia compleja y a menudo contradictoria. Por un lado, era una forma de entretenimiento, un sombrío festival de justicia que rompía la monotonía de la vida diaria. La caída de un gran hombre era una fuente de fascinación mórbida, un drama de la vida real que reafirmaba la naturaleza caprichosa del destino. También servía como una poderosa catarsis social. Al participar en las burlas y el abuso, el hombre común, que a su vez era impotente y a menudo oprimido por los recaudadores de impuestos y los funcionarios menores del Estado, podía por un breve momento sentir una sensación de poder y superioridad moral. Estaba en el lado correcto, parte de la turba justiciera que limpiaba la ciudad de un funcionario corrupto. Esta liberación de frustración y resentimiento acumulados era una valiosa válvula de escape para el régimen, redirigiendo la ira popular lejos de los problemas sistémicos del Estado y enfocándola en un único y conveniente chivo expiatorio. Sin embargo, esto tenía un coste. La exposición constante a tales exhibiciones brutales y arbitrarias de poder fomentaba un profundo cinismo hacia la autoridad. Si un gran visir, el segundo hombre más poderoso del imperio, podía ser rebajado tan rápidamente, ¿qué esperanza había de justicia o estabilidad para cualquier otra persona? Reforzaba la idea de que la ley no era un conjunto de principios imparciales, sino una herramienta para ser empuñada por los poderosos contra sus enemigos. Esto generó una cultura en la que evitar la atención del Estado era la mayor sabiduría. No te arriesgabas, no denunciabas irregularidades, no llamabas la atención sobre ti mismo de ninguna manera, porque el mismo sistema que hoy te celebraba como un súbdito leal, mañana podría pasearte en un burro como un traidor. Esto tuvo un efecto paralizante sobre el comercio, sobre la confianza comunitaria y sobre la noción misma de una sociedad civil. Creó un mundo de susurros, donde las verdaderas opiniones se reservaban para los miembros más confiables de la familia, y la vida pública era una actuación de conformidad. La impotencia de la víctima era un espejo de la impotencia del ciudadano promedio. Podían ser parte de la multitud un día, pero sabían, con una certeza que se asentaba en lo profundo de sus huesos, que fácilmente podrían ser ellos los que estuvieran en el burro al día siguiente. Esta vulnerabilidad compartida no necesariamente creaba solidaridad, más a menudo creaba una necesidad desesperada de probar la propia lealtad, siendo el más ruidoso en el coro de condena,
aislando aún más a la víctima y fortaleciendo la mano del tirano. El uso de la humillación como herramienta política no se limitaba a los funcionarios de alto rango. Era un arma versátil, adaptada y aplicada a diversas amenazas percibidas para el orden social y moral. Una de las formas más insidiosas de esto fue el castigo impuesto a las mujeres acusadas de adulterio u otras transgresiones morales. Aquí, el espectáculo estaba impregnado de una cepa particularmente venenosa de misoginia, diseñada no solo para castigar a la mujer, sino para reafirmar el control patriarcal sobre los cuerpos y la sexualidad femenina. Una mujer acusada de ser infiel no sería paseada en un burro, pero su humillación sería igualmente pública y psicológicamente devastadora. Un castigo común era que le raparan el cabello en público. En una sociedad donde el cabello de una mujer era un símbolo de su belleza, su honor y su feminidad, este era un acto de profunda violencia simbólica. Era una declaración visual de que ya no era una mujer respetable, que era mercancía estropeada, un objeto de desprecio. Luego, se la obligaba a caminar por su propio vecindario, el lugar donde era conocida, donde tenía un nombre y una familia, y a soportar las burlas y el desdén de sus vecinos. Los ejecutores cómplices en este caso no eran genízaros, sino la comunidad misma. Las otras mujeres que señalarían y susurrarían, reforzando los límites del comportamiento femenino aceptable, y los hombres que mirarían con lascivia, sus miradas una mezcla de condena e interés lujurioso. El objetivo era la aniquilación social. La mujer quedaría imposibilitada para casarse, una paria dentro de su propia comunidad. Su familia sería avergonzada, su honor manchado por sus acciones. Esta era una herramienta poderosa para hacer cumplir la conformidad social, utilizando el miedo a la deshonra pública para regular la vida privada de las mujeres. La impotencia de la víctima era absoluta. No tenía recurso ni tribunal de apelación. La acusación misma a menudo era suficiente para sellar su destino, ya que la carga de la prueba era imposiblemente alta, y el tribunal de la opinión pública era rápido y despiadado en su juicio. El trauma psicológico de tal evento sería de por vida. Una marca constante e invisible que la señalaba como una marginada. Era un castigo que no terminaba. Una sentencia cumplida no en una prisión, sino en la prisión de su propia reputación arruinada todos los días por el resto de su vida. Otra arena donde la humillación se desplegaba con escalofriante creatividad era en el castigo de mercaderes y artesanos declarados culpables de engañar a sus clientes. La integridad del mercado era una piedra angular de la economía y el orden social otomanos, y el Estado se tomaba su papel de regulador con una seriedad mortal. Un panadero sorprendido vendiendo hogazas de pan con peso insuficiente, un crimen que se consideraba un robo a los pobres, se enfrentaría a un destino particularmente ingenioso y horrible. Podría ser clavado por la oreja al marco de la puerta de su propia tienda, un anuncio viviente de su crimen. Se le dejaría allí durante un día entero, prisionero en su propio lugar de negocios, forzado a soportar las burlas y el abuso de los mismos clientes a los que había engañado. El dolor del clavo era secundario a la vergüenza. Cada persona que pasaba, cada antiguo amigo y vecino, lo vería clavado como un insecto, su cuerpo un testimonio de su deshonestidad. Este era un castigo que era a la vez profundamente personal y altamente público. No solo castigaba al hombre, destruía su medio de vida y el nombre de su familia. ¿Quién volvería a comprar pan en esa tienda? El castigo estaba diseñado para ser una mancha permanente, una sentencia de muerte comercial. En algunos casos extremos, para los reincidentes, el castigo era aún más grotesco. Un panadero fraudulento podría ser horneado en su propio horno, un ejemplo horrible de justicia poética del que se hablaría en susurros durante generaciones. De manera similar, un carnicero sorprendido vendiendo carne en mal estado podría ser obligado a cargar un cadáver de carne podrida por la ciudad, el hedor anunciando su crimen mucho antes de que apareciera. Estos castigos, aunque aparentemente dirigidos a crímenes económicos específicos, servían a un propósito más amplio. Eran un recordatorio visceral del poder del Estado y su alcance en la vida diaria de sus ciudadanos. Demostraban que nadie, ni siquiera un humilde tendero, estaba fuera del alcance de la justicia del sultán. Los ejecutores del sistema en estos casos eran los inspectores de mercado, los muqtasibs,
que deambulaban por los bazares con sus balanzas de gran tamaño, una presencia constante y amenazante. Eran los árbitros de la honestidad comercial, y su juicio podía significar la diferencia entre una vida próspera y la ruina total. Su poder era inmenso, y a menudo, la línea entre hacer cumplir la ley y extorsionar a los mercaderes era peligrosamente delgada, creando otra capa de miedo y corrupción dentro del sistema. Incluso el propio sultán, el monarca absoluto, no era completamente inmune al poder de la humillación, aunque en su caso, a menudo era póstuma. La deposición y ejecución de un sultán, como en el caso del joven Osmán II, era la máxima agitación política, pero el proceso, a menudo iba acompañado de actos diseñados para despojar el aura imperial y exponer al hombre debajo del título. Cuando los genízaros se volvieron contra Osmán en 1622, no solo lo mataron, primero lo sometieron a un torrente de abuso público. Fue arrastrado fuera del palacio, no en un caballo real, sino en un jamelgo común, y paseado por las calles, sometido a las mismas burlas e insultos que cualquier criminal común. Los rebeldes se esforzaron en dirigirse a él sin sus títulos, en recordarle que su poder era un regalo de ellos, un regalo que ahora estaban revocando. Esta fue una inversión radical y aterradora del orden establecido. La sombra de Dios en la tierra estaba siendo tratada como un ladrón común. Su impotencia fue un espectáculo de proporciones aterradoras. Un mensaje para todos los futuros sultanes, de que su poder no era, de hecho, absoluto. El acto final de su humillación tuvo lugar en la sombría fortaleza de Yedikule, las 7 torres. Allí, en una celda oscura, fue asesinado, pero el método fue significativo. Fue estrangulado con una cuerda de arco, el método tradicional de ejecutar a personajes reales para evitar el derramamiento de sangre imperial. Sin embargo, al acto le siguió una última y brutal indignidad. Le cortaron una de sus orejas y se la presentaron a la madre del nuevo sultán, un trofeo espantoso para demostrar que la hazaña estaba hecha. Este acto sirvió para reducir al una vez poderoso Padishah a un mero trozo de carne, su cuerpo profanado para proporcionar pruebas de su fallecimiento. Una forma aún más profunda de humillación póstuma fue la práctica de la damnatio memoriae, la condena de la memoria. A un sultán, odiado o fracasado, se le podía borrar el nombre de los monumentos públicos, destruir sus retratos oficiales y eliminar efectivamente su reinado de las historias oficiales. Sus fundaciones y obras de caridad serían renombradas o se dejarían caer en la ruina. Este era un intento de matar a un gobernante 2 veces, una en el cuerpo y una segunda vez en la memoria de su pueblo. Era la máxima expresión del poder del vencedor, la capacidad de reescribir el pasado y controlar la narrativa para las generaciones futuras. Para una dinastía tan obsesionada con el legado y el linaje, esta era una perspectiva aterradora, un castigo que se extendía más allá de la tumba hacia la eternidad. La arquitectura del propio palacio de Topkapi era una manifestación física de la obsesión del imperio por el poder, la jerarquía y el potencial siempre presente de la deshonra. El palacio no era un solo edificio, sino una serie de patios, puertas y cámaras, cada uno representando un nivel más profundo de exclusión y privilegio. El símbolo último de este sistema era la jaula, el cafés, un conjunto de apartamentos opulentos, pero seguros, dentro del palacio donde los posibles herederos al trono, los hermanos y sobrinos del sultán, eran mantenidos en un estado de encarcelamiento dorado. Esta práctica se instituyó en el siglo XVII para prevenir las guerras fratricidas de sucesión que habían plagado el imperio temprano. Si bien les salvaba la vida, era una forma profunda de tortura psicológica. Estos príncipes vivían en constante temor, sabiendo que la ascensión de un nuevo sultán podría significar su propia ejecución. Estaban rodeados de lujo pero privados de libertad, educación y cualquier contacto humano significativo más allá de su estéril séquito de sirvientes sordomudos elegidos para asegurar que no se pudieran urdir complots. Eran víctimas indefensas del más alto orden, atrapados en una prisión de seda desde su nacimiento, sus mentes a menudo atrofiándose por el aburrimiento y el terror. Muchos emergieron de la jaula después de décadas de confinamiento, cuando era su turno de gobernar, como tiranos mentalmente inestables y profundamente disfuncionales, sus patologías personales desatadas sobre el imperio. El reinado de Ibrahim el Loco,
que pasó 22 años en la jaula antes de ascender al trono, es un ejemplo aterrador. Su gobierno se caracterizó por una crueldad extraña, depravación sexual y políticas erráticas que llevaron al imperio al borde del colapso. La jaula, un sistema diseñado para asegurar la estabilidad, había creado en cambio una línea de producción de hombres rotos, cuyo sufrimiento personal se metastatizó en una catástrofe pública. El palacio mismo era el ejecutor último, sus piedras y pasillos un testimonio silencioso de un sistema que priorizaba la seguridad de la dinastía sobre la cordura y la humanidad de sus propios príncipes. La ingeniosidad perversa del Estado otomano encontró su máxima expresión en los castigos ideados para aquellos que desafiaban la autoridad sexual y reproductiva del sultán, particularmente dentro de los confines del harén imperial. El harén era un mundo en sí mismo, una jaula dorada de inmenso poder político, pero también un lugar de intensa vulnerabilidad, especialmente para las mujeres y los guardias eunucos que lo habitaban. El eunuco negro principal, el Kislar Agá, era uno de los funcionarios más poderosos del imperio, controlando el acceso al sultán y ejerciendo una inmensa influencia. Sin embargo, su poder dependía enteramente de su capacidad para hacer cumplir la castidad absoluta del harén. Cualquier violación, real o imaginaria, sería recibida con una respuesta aterradora. Una concubina acusada de infidelidad. Un crimen que no era solo personal sino un asalto directo al honor del sultán y la pureza de la dinastía, enfrentaría una muerte horrible. El castigo tradicional era ser atada en un saco con peso y arrojada al Bósforo. Este método se elegía por su finalidad y su discreción. No había espectáculo público, ni desfile de la vergüenza. Solo una desaparición silenciosa y escalofriante. La mujer sería borrada, su existencia anulada, su cuerpo consumido por las frías y oscuras aguas que fluían más allá de los muros del palacio. Era un castigo que hablaba de las ansiedades más profundas del harén, el miedo a la pasión ilícita, a las líneas de sangre contaminadas, a la agencia femenina. El terror del saco era una presencia constante en la vida de las mujeres del harén, un recordatorio de la frágil naturaleza de su existencia, donde un solo paso en falso, una mirada coqueta o el susurro calumnioso de una rival podían llevar a una muerte rápida y silenciosa. Los propios eunucos, los guardianes de este sistema, también estaban sujetos a su brutalidad. Un eunuco que fallaba en su deber, o que era sospechoso de conspirar con una concubina, sería ejecutado sin piedad, su cuerpo un testimonio de la intolerancia del sistema ante cualquier desafío a sus principios fundamentales. El tirano disfuncional en este contexto era el sistema del harén mismo, una institución autoperpetuante de control sexual y paranoia, donde las propias inseguridades del sultán se magnificaban y proyectaban sobre las vidas de los miles que le servían. Las víctimas indefensas eran las innumerables mujeres, muchas de las cuales eran llevadas al palacio siendo niñas, arrancadas de sus hogares y familias, sus vidas enteras circunscritas por los muros dorados del harén y la amenaza siempre presente del saco. Este era un mundo donde la más leve onda podía significar la muerte, y los ejecutores cómplices eran las otras mujeres, las rivales y espías dentro de la intrincada jerarquía del harén, que sabían que asegurar su propia posición a menudo significaba ingeniar la caída de otra. El silencio del harén no era de paz, sino de terror, un lugar donde las humillaciones más profundas se llevaban a cabo lejos de la vista del público, sin dejar más rastro que un rostro ausente y una historia susurrada. El legado de estas prácticas es oscuro y complejo. Por un lado, la maestría del Estado otomano en la guerra psicológica le permitió mantener el control sobre un vasto y diverso imperio durante más de 600 años. El miedo a la humillación era un poderoso pegamento social que imponía la conformidad, disuadía la rebelión y reforzaba el poder absoluto del sultán. Era un sistema de una eficiencia aterradora, una ciencia política del alma que entendía cómo manipular los miedos más profundos y las ansiedades sociales de los seres humanos. Sin embargo, esta eficiencia tuvo un coste humano abrumador. Creó una sociedad sumida en la paranoia, donde la confianza era un bien escaso y la vida pública una actuación. Sofocó la innovación y la disidencia, recompensando la adulación por encima de la competencia.
Infligió un trauma psicológico incalculable a innumerables individuos, desde los más altos visires hasta los más humildes tenderos, sus vidas y reputaciones destrozadas en aras de la conveniencia política. Las figuras del tirano disfuncional, la víctima indefensa y el ejecutor cómplice no eran solo arquetipos, eran los productos reales y vivos de este sistema, sus historias desarrollándose en un ciclo interminable y trágico. El tirano, a menudo un producto de la jaula, gobernaba a través del miedo porque él mismo estaba consumido por él. La víctima, atrapada por fuerzas más allá de su control, se convertía en un símbolo del poder arbitrario del Estado. Y el ejecutor, con su propia humanidad erosionada por su papel, se convertía en el instrumento de una crueldad que sabía que algún día podría volverse contra él. Esta es la sombría lección de las oscuras crónicas del castigo otomano. La obsesión del Estado por aniquilar la dignidad de sus enemigos finalmente corroyó la suya propia. Un sistema construido sobre la institucionalización de la vergüenza no puede, al final, crear una sociedad de honor. Solo puede crear una sociedad de supervivientes, atormentados por los fantasmas de los deshonrados, mirando siempre por encima del hombro en busca de la primera señal del burro que se acerca, el primer susurro del pregonero, la primera piedra lanzada desde la multitud. Las piedras de Estambul puede que ya no estén manchadas con la sangre de los condenados, pero el recuerdo de esta crueldad sistemática sirve como un escalofriante recordatorio de las aterradoras profundidades del ingenio humano cuando se aplica al arte de quebrar el espíritu humano. El legado más profundo y duradero reside en la forma en que moldeó el concepto mismo del honor, un bien público que debía ser protegido ferozmente, dejando una sombra cultural donde el miedo a la deshonra, o resilic, sigue siendo una poderosa fuerza de autocontrol. Un sistema que se basa en la destrucción de la dignidad individual como su principal herramienta de gobierno, crea en última instancia un orden social frágil y quebradizo. Construye un edificio magnífico e imponente, pero sobre cimientos de miedo. Y cuando esos cimientos se tambalean, como le ocurrió al Imperio Otomano en sus últimos siglos, toda la estructura es propensa a un colapso espectacular y violento. La historia del castigo otomano es un relato de advertencia, un crudo recordatorio de que la verdadera fuerza no reside en la capacidad de humillar a otros, sino en la creación de una sociedad donde la dignidad del individuo es lo único que se considera sagrado, más allá del alcance de cualquier tirano, cualquier turba o cualquier estado.